de ennoblecimiento y heráldica nobiliaria, un tema muy fascinante, porque son países donde vive hoy la nobleza, ma non está representata per la oficialidad del Estado. Estoy hablando de Norvegia. A ti. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Asociación de Hidalgos, a su presidente, don Manuel Pardo de Vera, a las entidades que aquí colaboran hoy en este coloquio, por la posibilidad de estar aquí presente en un tema que me interesa mucho, y les agradezco también a ustedes su presencia a esta hora de la tarde. Bien, los reinos escandinavos tienen una historia antigua. Sin embargo, hay pocas fuentes que pueden arrojar luz sobre esta historia, porque los fondos escritos son muy parcos. Ya Tácito hablaba de los esbiones, con los que debemos identificar con los svear, que son los antepasados de los actuales suecos. También el obispo Jordanes, en su historia del pueblo godo, habla de la mítica isla de Skansa, de donde se originan, y que todo el mundo coincide en identificar con el sur de la península escandinava. Un milenio más tarde, otro prelado sueco, el arzobispo titular de Uppsala, que tuvo que exiliarse tras la reforma luterana, recoge la tradición oral que sigue entre las personas de cierta ilustración, y así se ha mantenido y se mantuvo a lo largo de los siglos, que los suecos también descienden de los godos. Entonces, los investigadores escandinavos se han aproximado al tema godo y al tema de su historia antigua desde diferentes puntos de vista, porque el reino de Noruega y Dinamarca tienen unas epopeyas y obras de enorme peso, como son Eddan y Heimskringla, de Saxo Grammaticus, Snorre Sturlason, que recogen los míticos reyes antiguos, lo mezclan un poco con auténticos reyes medievales, hablan de la conquista de Islandia y sus grandes linajes. Así que esto es lo que hay en Dinamarca, Noruega, mientras que en Suecia el silencio pues es de otro carácter, porque hay leyes antiguas que nos permiten conjeturar hechos, pero no hay tan abundante literatura. Sin embargo, como digo, la clase ilustrada mantuvo un interés por el tema godo que les vinculaba con el continente y las grandes naciones del continente, y claro, eso era un asunto muy interesante, que generó un problema a finales del XIX y principios del siglo XX, por ser también una corriente, el interés por el tema godo, que sintonizaba con las corrientes filogermánicas o nazis, que es la razón por la cual este tema de lo gótico y lo godo no ha sido relegado a un segundo orden dentro de la investigación histórica. Bueno, esto parece cambiar ahora a la luz de nuevos hallazgos, por ejemplo, en la investigación filológica, que recientemente adjudica la epopeya nacional de Inglaterra a una tradición oral de origen godo, y en donde tanto la ubicación de los hechos mismos y las personas tienen que ver más con Escandinavia que con Inglaterra. Aquí hay una moneda también encontrada recientemente del siglo IV que representa, según los especialistas de Suecia, a un joven noble de la época. Y vemos aquí la típica presentación de un busto, una diadema perlada, y vemos el texto que circunda, que no viene a ser un texto porque ni el que encargó la medalla ni el que la fabricó conocían la escritura, pero así quedaba más aparente. Y esto nos indica dos cosas, que primero había un nivel de romanización desconocido en esta época,
Y lo que da a pensar que posiblemente hubo un vehículo para este movimiento que podría ser el enlace con sus primos que estaban en el continente. Y la segunda conclusión es que existía nobleza y existía liderazgo y había una estratificación social. Lo que también recoge esta imagen de una fortificación circular, que es típico en Escandinavia, especialmente en Suecia. Esto está en orillas del mar Báltico, en la isla de Öland, en donde hubo una masacre, pero se constata en las excavaciones de los últimos años que estos moradores estaban vinculados a Roma y que probablemente habían servido allí como soldados. Al caer el Imperio de Occidente, ese impulso desde el continente posiblemente decayó y Escandinavia se quedó más aislada. Demos ahora, bueno, quiero recordar este gran libro, Los godos y la epopeya española, que es lo que le hubiera faltado a Escandinavia, tener un investigador de esta talla, Ramón Menéndez Pidal, que recoge aquí una fuente fantástica de cultura, origen y tradición. Bueno, damos ahora un salto a inicios de la Edad Moderna en Dinamarca, en donde la historiografía clásica sobre nobleza distingue tres grupos. La nobleza de inmemorial se califica genéricamente como la que consta antes de 1536. Y después hay una época que se denomina el gobierno del Consejo Real, que es el periodo entre 1536 y 1660, en el cual el poder real sufrió un decremento a costa de los grandes linajes del Consejo Real. El resultado fue pocos ennoblecimientos y un constante fortalecimiento del estamento noble en Dinamarca. Después viene una época muy interesante que tiene consecuencias hasta el día de hoy, y es el absolutismo real, cuya primera etapa, entre 1660 y 1730, genera un nuevo concepto del servicio y del servicio al rey y al reino, con los cargos oficiales, organizándose en en un escalafón que permitía que la autoridad real alcanzase a todo el mundo y en donde deliberadamente no se incluía al noble por ser noble per se. También en Dinamarca hubo una cierta presencia española posiblemente a través del matrimonio entre Cristian II e Isabel de Austria, con la presencia del heraldo Francisco de Medina, que sirvió en misiones diplomáticas a principios del 1500, y también consta un privilegio de armas concedido a don Pedro López de Haro por su participación en el intento de supresión de una rebelión antidanesa en Suecia. Y el privilegio consiste en una mejora, posiblemente los esmaltes son diferentes, aquí es púrpura con 2 lobos de oro, y el auténtico privilegio consiste en una corona que debemos valorar en su sentido justo, porque en esta época aún no existían los títulos nobiliarios en Dinamarca. Aquí está entonces el gran proceso de Dinamarca. Se inicia el periodo de gran poder del Consejo Real y el arrinconamiento del poder regio en 1536, que dura hasta 1660. Un cambio político inicia el absolutismo real, y en 1661 se edita el conjunto de leyes denominado Privilegios de la Nobleza, que en realidad viene a ser una disminución de los antiguos privilegios que de toda la vida había tenido la nobleza. Pero claro, esto era el propósito del rey, el de fortalecer el suyo y domesticar a la nobleza del país. Se genera, o se promulga, quiero decir, en 1671 el orden de precedencia de los cargos, al mismo tiempo que se crean los títulos nobiliarios.
creándose en un contexto casi feudal. Bien se podían conceder títulos, pero los que querían ser Länsgrevar o Länsbaroner con unos estados propios y disponer de su soberanía o de su jurisdicción señorial, debían presentar su fortuna y, desde luego, una posesión de tierras relevante, que para el condado podría alcanzar unos 6.000 o muchos más hectáreas, la baronía 2.700 hectáreas y un señorío 1.100 hectáreas. Bueno, eso aparte, se genera en 1679 las ordenanzas que confirman la nobleza personal para los oficiales del rey, tanto militares como civiles, sin perjuicio de la nobleza que pudieran haber tenido antes. Y ya con la gran novedad en 1693 de que la nobleza es hereditaria para las 3 primeras clases de los cargos del reino. Y esta situación dura hasta 1730 y luego vemos en el siglo XIX modificaciones que vienen a ser como el fin de la creación de nuevos condados y baronías, y a principios del siglo XX la desvinculación de estos mayorazgos que ahora se permitían enajenar. Aquí vemos el ejemplo de un yelmo propio de un funcionario del rey, aunque fuera de nacimiento burgués, que podía empezar a usar esto cuando recibía el nombramiento de pues, secretario de un colegio o de cualquier cargo real. Siguiendo inspiraciones francesas como de Vulson de la Colombière, se diseñaron estos modelos de coronas. Vemos abajo los yelmos, el de la izquierda es el de conde, claramente. Vemos otra tipología de corona comital diferente a la que se conoce aquí en el continente. El del centro es de barón y la corona de noble antigua de Dinamarca. Y aquí vemos estas representaciones de coronas un poquito más en detalle. La monumentalidad de la corona exigía también órdenes reales que fueran de acorde con lo que se estilaba en el continente. Y surgieron así 2 grandes órdenes, la Real Orden del Elefante y la Orden de Dannebrog. La primera categoría era la del elefante, que conllevaba tratamientos de excelencia, y vemos aquí el privilegio heráldico de una corona de barón que no ha sido muy usada, pero que estatutariamente permanece estando en vigor. Y aquí vemos las típicas armas de un conde danés. Escudo cuartelado con un escusón en el centro, 3 yelmos y abajo, claro, la orden del elefante, porque las armas estas vienen del libro de armerías de la Orden del Elefante, que está en internet. Hablaré un poquito de la antesala de la nobleza de sangre, que es esta nobleza personal vinculada al cargo que se dio en Dinamarca. Y esto fue inspirado en los pensamientos de los letrados franceses de la época, Saul Loiseau, y fue un factor determinante para el desarrollo de la nobleza en Dinamarca, pero también tuvo grandes consecuencias por ejemplo, Rusia, porque Pedro de Rusia, el zar, estuvo en Dinamarca en una visita en 1716, lo que le inspiró a copiar casi a la letra estas ordenanzas que impuso en su reglamento para la nobleza de 1722, con clasificaciones de nobles y los cargos que conllevaban o bien la nobleza transmisible o la personal. Y vemos que todos estos países, Suecia, Prusia, Baviera, Rusia, Austria, han tenido la nobleza personal como posibilidad para después acceder a la de sangre o a la hereditaria. Esto se mantiene hoy en
publica el elenco de los cargos, la primera clase, la segunda clase, y sigue así hasta las 5 completas clases, y termina siempre con la fórmula de que todos los que desempeñen o hayan desempeñado alguno de los cargos reales en las 3 primeras clases gozan para sí, sus mujeres e hijos legítimos, la nobleza personal. Noruega fue Reino Unido con Dinamarca desde la Edad Media, y así fue en el periodo de 1660 hasta 1814, cuando Noruega pasa a pertenecer a Suecia. Allí el desarrollo fue un poco diferente, porque con el traspaso, por decirlo así, de Dinamarca a Suecia, se promulgó una constitución. Esta constitución ya hablaba de que los privilegios de la nobleza no se reconocen y no puede haber diferencias en derechos a raíz del nacimiento. Y así, en 1821 se promulga otra ley que de manera contundente pretende suprimir los privilegios, baronías, condados y los derechos de sangre. En 1905, Noruega se independiza de Suecia y pasa a ser un reino propio. Este vacío legal en cuanto a derechos hereditarios, que sin embargo no afectó a la heráldica, hizo que la élite social, que en realidad se componía de esas familias que habían sido las élites urbanas de antes, y en la cual había una notable endogamia, permanecieran entre ellos, y poco a poco se viene perfilando a principios del siglo XX y en adelante unos criterios de inclusión para este patriciado que, sin ser un patriciado formal, sí tiene en sus elencos unos criterios que se pueden definir como estos puntos, del 1 al 3, como un fenómeno paranobiliario en un país en donde el derecho les ha quitado la posibilidad de manifestar esta nobleza. Bueno, el uso de armas centenario, el desempeño durante 3 o más generaciones de un papel relevante, y que la familia en cuestión tuviese una representación en el país. Aquí vemos las armas de una de estas familias, cuya fórmula, en fin, remitiéndose a las antiguas leyes sobre nobleza y propiedades y eso, han obtenido incluso reconocimiento de su nobleza ante la Casa de Saboya. Bueno, aquí me he saltado un poco. Pasamos a Suecia. No sé cómo vamos de tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Aquí vemos el desarrollo rápido de Suecia. Las grandes casas de Suecia, que descendían de los reyezuelos, de los jefes de tribu, constituían una nobleza de sangre que, desde luego, asumían todo el poder. Pero existía una clase de caballeros que, con su servicio, obtenían libertad y exención de tributos para sus tierras. Esto se formalizó, que era una tradición, pero se formaliza con las ordenanzas de Olsnø de 1278. Ya un siglo antes de que en Dinamarca se crearan los primeros títulos, ya se crearon bajo el rey Erik XIV los títulos nobiliarios modernos de conde y barón. Se suprime poco a poco el servicio, la necesidad de una contraprestación militar por mantener la nobleza, y en 1626 se funda la Casa de la Nobleza, que viene a ser el Parlamento del Estado Noble, y que hasta hace poco tiempo ha sido una corporación con peso político. También es cierto que en 1975 se deroga la posibilidad de Su Majestad de ennoblecer. No sé muy bien cómo pudo suceder esto, pero así es, y solamente se pueden conceder títulos a favor de los miembros de la Casa Real. Aquí viene el sistema heráldico diseñado por Erik XIV, con la corona de conde, la corona de 11 perlas, de barón, de caballero y de noble. Esto se mantuvo más o menos, y en el siglo XVIII se introduce ya una corona de 5 florones, imitando a la ducal del continente para los condes,
y esta de perlas para los varones y caballeros, y así poco a poco se viene introduciendo una corona de noble más convencional, y esta es la situación, las coronas de abajo, la situación desde hace el siglo pasado para acá. Vemos aquí el interesante uniforme de los funcionarios civiles que por disposición de 1802 fue concedido para los funcionarios de un rango equivalente a teniente coronel hacia arriba. Y por ello, y este es el uniforme de la nobleza, también es el uniforme de la nobleza y que sigue en vigor hoy, aunque es poco usado. Esto hace que los miembros de la nobleza podrían tener consideración de teniente coronel y que el jefe de la casa, con representación en el Parlamento, son coroneles. Bueno, la nobleza de Suecia en la actualidad comprende tan solo a 602 linajes de los 2.893 que fueron ennoblecidos a lo largo de los siglos, y en total comprende unas 26.000 personas. Y, en fin, conclusiones, no hay muchas que sacar. La nobleza personal es la antesala de sangre. Suecia siguió un curso diferente con su parlamento del Estado noble, que no hubo en Dinamarca y Noruega. Sin embargo, la nobleza ha tenido un peso político considerable, pero siempre sometido desde la Edad Moderna, desde 1600 en adelante, a la voluntad real. Pues poco más puedo decir. Como se puede ver, es muy interesante porque es un tema desconocido. Algunas preguntas. Nada. Voy a poner una yo. Cuando tú has hablado de la Suecia, hai dicho que ahora, da 1975, el rey no tiene más el poder de ennoblecer, Sí. ma dar títulos all'interno della Casa Real. Sí. Se el rey va a dar títulos de la Casa Real en su familia, no todos son nobles. No, es cierto. Es decir, la nobilitación entonces queda limitada para aquellos que casasen con una princesa. Sí, que... Sí, Significa que en Suecia están títulos no nobles. no sé qué decir. Es complejo. En España es una tradición que para ser nobles se debe tener 3 generaciones. Pero non está una ley hoy que dice. En Suecia sí, está un rey que no puede hacer nobles a dar títulos, que es un permiso de uso, porque al final volta la corona. Muy curioso. Bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias.